Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Soy Diego Afonso y en nombre de la Feria de los Libros de la editorial quería agradecerles su asistencia. Gracias también al Centro Riojano, que siempre nos atiende, nos acoge tan amablemente. Y nada, voy a ser muy breve, simplemente presentar a los ponentes esta tarde. Por supuesto, José Sánchez Tortosa, autor de Máscaras Vacías, y otros dos buenos amigos de la casa, Gabriel Albiac y Jon Juaristi, que, bueno, evidentemente sería prolongar un poco inútilmente la intervención para presentarles porque son de sobra conocidos por todos ustedes. Creo que este libro, Máscaras Vacías, puede suscitar hoy un buen debate. Podemos preguntarnos cuándo no, pero últimamente la actualidad nos ofrece bastante material para entender, ver, reflexionar, analizar algunos problemas que probablemente José y sus acompañantes traten esta tarde, como son la sentimentalización de la política, el tribalismo y la polarización permanente, que probablemente tengan buena parte del origen o de la culpa en la clase política o en el quehacer político de nuestro país y que va permeando nuestra sociedad, ¿no? Desde luego, lo decía en otro momento, en otro lugar, pueden suscitarse disquisiciones teóricas, sí o no, depende de lo que consideren los ponentes, pero desde luego va a haber material de sobra para conectarlo con la realidad inmediata y entender a qué tipo de problemas nos estamos enfrentando, conectado con lo que José reflexiona y desarrolla detalladamente en este libro. Así que nada más, muchas gracias, José, primero desde luego por tu confianza y por querer publicar con nosotros. Y en segundo lugar, hay una cosa que a mí personalmente me gustó, me llamó la atención, me enterneció, si me lo permiten, y es que José decía, hablando de sí mismo, de su quehacer, de su trabajo, que ejercía el obsoleto oficio de profesor, que además alterna con la manía de la escritura, decía él, no menos obsoleta. Serán pocos, José, será una minoría, pero de verdad, muchas gracias por tu compromiso y hay que seguir adelante en este sentido. Así que gracias. Gracias. Se oye, ¿no? Sí. Bueno, creo que me toca empezar a mí y voy a hacerlo evocando, digamos, una situación parecida a esta, porque estábamos los tres aquí presentes en esta mesa hace 21 años, o algo más, no 20 años, serían 20 o 21 años. Estábamos presentando otro libro, yo creo que era el primer libro que había editado José, pero no era suyo, era de Fernando Savater, eran con la esfera de los libros, además, los pensamientos arriesgados de la esfera de los libros de Fernando Savater, con José Sánchez Tortosa como editor. Nos había puesto en contacto una amiga común, Emma Lorenzo, que entonces era compañera de José en el instituto, yo creo, y había sido compañera mía en la Universidad de Deusto hace muchísimos años, ya muchísimos, más de medio siglo. Y bueno, pues es muy curioso, es una especie de viaje en el tiempo otra vez, encontrarnos aquí, los tres que estábamos en esos momentos en aquella mesa. Fue la primera vez que tuve contacto, que conocí a José Sánchez Tortosa. Después le presentó algún libro de poesía, no de filosofía, pero de poesía sí, porque además es un gran poeta. Bueno, es otra cosa que hay que decirlo. De esto hablaré, de la poesía, a propósito del libro también. Bueno, las máscaras vacías, obviamente, el título, los delirios de identidad en la era digital, nos lleva, yo creo, a un acontecimiento muy cercano que ya se ha olvidado, porque como se van apelotonando y tanto, y los acontecimientos terribles, importantes, etcétera, en los últimos días, ya nadie se acuerda del pobre Errejón. Entonces, Errejón plantea, digamos, un problema filosófico estupendo en su carta de despedida a la nación,
cuando dice aquello que el personaje y la persona, digamos, no se acoplaban, el personaje ocultaba, desfiguraba a la persona. El pobre desgraciado creía en la persona, o sea, eso es asombroso, ¿sabes? Como no se plantea ni la especulación etimológica, no sabe que lo de persona quiere decir exactamente máscara, ¿no? Y que obviamente la máscara de Rejón está absolutamente vacía. Es la máscara del personaje y la persona, pero detrás no hay nada. Pues Rejón, o sea, una tragedia, un drama humano, pero bueno, una tragedia un poco cómica, lo siento, pero bien, pues efectivamente el ensayo de José va de esto, va del vacío de las máscaras, la pretensión de la identidad, la pretensión siempre fracasa de la identidad, porque digamos la identidad no es que sea falsa ni ilusoria, nada, es una máscara sin más, y son máscaras obsolescentes, máscaras que van perdiendo valor, se siguen unas a otras según sentencia del tiempo, que diría Anaximandro. O sea que no hay efectivamente nada que sugiera que pueda tener un cierto estatuto ontológico la identidad fuera, digamos, de la propia palabra que la nombra. Es un ensayo, yo diría, prolijo, minucioso, detallado y ambicioso sobre todo. Sobre los delirios identitarios intenta abarcarlo todo, no solamente los delirios de la época digital, sino el origen de los delirios identitarios. O sea, yo creo que tiene una pretensión en este sentido enciclopédica, porque no solamente intenta dar razón del origen de los delirios identitarios, desde los orígenes mismos de la humanidad, desde el momento en que hay pensamiento y que hay lenguaje, y por otra parte abarcarlos en toda su expansión espacial, ¿no? De los delirios en la época global. La globalización indica precisamente eso, digamos, la expansión de estos delirios propios, digamos, de Europa y de la Europa mediterránea en sus orígenes hasta todo el mundo. Desde sus orígenes, comenzando por el deslinde entre el mito y la filosofía. Es decir, el mito sustenta, digamos, un cierto tipo de identidades, la de los dioses, los héroes, el mundo del mito homérico, etcétera. Y la aparición de la filosofía viene, digamos, a cancelar de alguna forma los mitos. Cuando Pablo de Tarso habla en el Ágora en Atenas, ya en el siglo I de la era común, ya los mitos no se los creía nadie, obviamente, ¿no? Es decir, en Grecia había pasado ya por la experiencia filosófica, y la experiencia filosófica, como Pepe señala muy bien, digamos, es una sustitución del mito, digamos, por, digamos, la ciencia, la geometría. En Platón claramente por la geometría, por lo numérico. Es muy curioso que en este sentido que digamos, este asunto, el de la máscara y la identidad, etcétera, es probablemente en estos momentos el problema filosófico más importante en el pensamiento europeo, por lo menos. Estaba pensando por buscarle parientes cercanos al ensayo de José, pues podría hablar, por ejemplo, de libros como de La Vía Espectral de Eric Sadin, que es del año pasado, exactamente del 2023. En fin, el pensar la era del metaverso, pensar en la era del metaverso y de las inteligencias artificiales generativas. Es un libro que digamos, está emparentado con el de José. Creo que, digamos, el parentesco es muy obvio, el tema es el mismo, la vida espectral, o sea, la identidad es una identidad espectral, es un fantasma. Ahora, no es una idea nueva, ya Machado la tuvo en su momento, y hablaré un poquito de ello.
Pero la diferencia entre los dos ensayos es que el ensayo de José es un ensayo de filosofía poética, yo diría, mientras que el de Saban, que es un matemático, además de ser filósofo, es un ensayo de filosofía numérica, de filosofía matemática. La máscara. Los poetas suelen ser también muy optimistas, como Errejón, a propósito de la máscara y de la identidad. Baudelaire, por ejemplo, pensaba que el poeta obviamente crea sus máscaras propias, sus ficciones, una idea que después tenemos en la poesía contemporánea, pues sigue prácticamente hasta todo el siglo XX. Después empieza a plantearse otro problema. Machado es una excepción, pero como por ejemplo Oden, que es un poeta que me cae muy simpático, decía que el poeta puede adoptar múltiples identidades porque en el fondo, digamos, es su forma de existencia, es vivir dispersar su voz en muchas voces y cada voz, digamos, es una identidad distinta, pero le daba importancia. Uno puede ser, como decía Marx en su primer, pues piloto por la mañana, cocinero al mediodía, etcétera, y los poetas pues pueden permitirse ese lujo. No es así. Baudelaire decía que detrás de la máscara, que son cualquiera de las ficciones del poeta, siempre hay una risa. La risa de la máscara es un título de un ensayo también reciente de Pervalar, ¿no? Pero que es una risa que no es alegre en absoluto. La risa del poeta contemporáneo es una risa terrible de alguna forma. Bien, es otro de estos delirios de la identidad, ¿no? Los delirios ontológicos propios de la poesía. Detrás de la máscara no hay nada. De estas ideas, lo Baudelaire, etcétera, supongo que para Pepe, para José Sánchez Tortosa, serían ideas demasiado optimistas y engañosas. Se arranca una máscara, y ¿qué hay detrás de la máscara? Pues a lo sumo hay otra máscara. Es decir, hay un determinado tipo de sueños donde, digamos, la ruptura, digamos, de una máscara o de un simulacro, ahora hablaré porque hay simulacros equivalentes a las máscaras, aparece otra máscara y otra máscara y otra máscara, como una especie de puesta en abismo de un prolegómeno, digamos, a una nada que nunca aparece, pero aparece como una especie de simulacros en cadena. Esto aparece en Antonio Machado, ya no me resisto más, digamos, a leerles un breve poema de Machado, que para mí es digamos, uno de los manifiestos más claros, digamos, en contra de la identidad, en contra de la ilusión de la identidad. Es el poema que lleva el número 37 en Soledades, Galerías y otros poemas, en el libro de 1907 de Machado, y que dice: oh, dime noche, amiga, amada vieja, que me traes el retablo de mis sueños, siempre desierto y desolado y solo, con mi fantasma dentro, mi pobre sombra triste sobre la estepa y bajo el sol de fuego, o soñando amarguras en las voces de todos los misterios. Dime si sabes, vieja amada, dime si son mías las lágrimas que vierto. Me respondió la noche: jamás me revelaste tu secreto, yo nunca supe, amado, si eras tú ese fantasma de tu sueño, ni averigüé si era tu voz, su voz la tuya, o era la voz de un histrión grotesco. Dije a la noche: amada mentirosa, tú sabes mi secreto, tú has visto la honda gruta donde fabrica su cristal mi sueño, y sabes que mis lágrimas son mías, y sabes mi dolor viejo. Oh, yo no sé, dijo la noche, amado, yo no sé tu secreto, aunque he visto vagar ese que dices desolado fantasma por tu sueño. Yo me asomo a las almas cuando lloran y escucho su hondo rezo, humilde y solitario, ese que llamas salmo verdadero. Pero en las hondas bóvedas del alma, no sé si el llanto es una voz o un eco. Para escuchar tu queja de tus labios, yo te busqué en tu sueño y ahí te vi vagando en un borroso laberinto de espejos. Aquí aparece, digamos, un concepto que ya José en su ensayo relaciona con la máscara. Es el concepto del espejo.
El espejo no se vuelve, digamos, nuestra máscara. El espejo, bueno, ya Lacan decía que la fase del espejo, el niño crea su identidad, digamos, cuando se enfrenta al espejo por primera vez y articula, digamos, ese cuerpo, digamos, que en las fantasías, no sé cómo lo lograba saber Lacan, no sé qué les fantasías esas preespeculares, digamos, son fantasías del descuartizamiento y del niño, digamos, con un cuerpo descoyuntado. Pero bueno, ahí está el asunto. Hay un orden en las máscaras vacías, pero es un orden laberíntico. Y hay dos tipos de laberinto. Hay, digamos, un laberinto que apunta al centro, que lleva al centro, que uno, digamos, anda por el laberinto espontáneamente sin fijarse en nada y llega inevitablemente a un centro. Es lo que se llama, digamos, en la jerga de los laberintólogos, que también hay, es una especialidad muy curiosa. Hay una identidad rara que es la del laberintólogo. Eso se llama el labyrinth, ¿no? Con el término griego cretense, ¿no? del Palacio de las Hachas. El labyrinth es el laberinto heptádico, el laberinto de 7 vueltas que conduce al centro y que de alguna forma es una imagen del universo también. Y después está el maze, que es el laberinto que no te lleva a ninguna parte. Por donde te metas acabas en unos cul-de-sac, y te mueres ahí dentro porque no puedes salir. Incluso has cometido la imprudencia de entrar. Bien. Este libro, al principio, y yo lo confieso, me pareció un maze, una primera lectura, hasta que después me fui dando cuenta de que efectivamente se trata de un laberinto, o sea, que tiene su centro, que te va llevando sabia y insidiosamente también, digamos, a un centro que me gusta mucho, porque el centro es la cuestión judía, ni más ni menos. Es el centro y es el apéndice, y es realmente lo que se puede decir de la identidad. Hay algo, digamos, que, en fin, escandalosamente choca con esta idea de la identidad ilusoria o inexistente, y es que hay una identidad borrascosa, pero al mismo tiempo berroqueña, que se resiste, digamos, a la delección o la desaparición de la identidad. Hombre, Sartre decía que no, que realmente no es para tanto, que la identidad está en la mirada del que crea la identidad, no en el que se adjudica la identidad, y que al judío lo crea la mirada del antisemita, cosa que no parece tan cierta, aunque la mirada del antisemita tiene mucho que ver, está por ahí en medio. Bien, efectivamente ahí está, y yo creo que es el elemento que en estos momentos de alguna forma configura la situación actual. El nuevo antisemitismo, la nueva judeofobia, lo que ha pasado, digamos, en el mundo, en el espacio global, desde el 7 de octubre de 2023, y esto lleva, digamos, a esa especie de gran reflexión final del libro de José, no solamente sobre Auschwitz, sino sobre el antisionismo y sobre el antisemitismo contemporáneo. Obviamente, digamos, es lo que más me ha impresionado del libro. He estado comentando con él que hay algunas diferencias en cuanto a esta concepción del Estado de Israel como la expresión de un mesianismo secular, un mesianismo, es cierto que en determinadas corrientes del nacionalismo, más que del sionismo ortodoxo, del nacionalismo judío contemporáneo, con un toque religioso, que tiene su origen en Estados Unidos, en el rabino Kagan y en otros rabinos radicales norteamericanos, el Estado de Israel sería el Mesías mismo. El Mesías habría llegado, según estas corrientes, como digo, ultranacionalistas, israelíes, más bien que israelíes norteamericanas, digamos, fincadas en Israel,
Y habría llegado porque el Mesías llegará, o llegaría, según, bueno, digamos, en los tiempos posmesiánicos, los judíos posmesiánicos decimos que el Mesías llegará el día siguiente de su venida, con lo cual nos ahorramos el problema. Pero, digamos, este nacionalismo religioso sigue sosteniendo que el Mesías llegará después de la gran catástrofe, de una gran catástrofe. Entonces, después de esta gran catástrofe, llegará Hatshepsut, la desaparición de Dios, llegará el Hatikun, la salvación, la curación, el mesianismo, ¿no? Y que la gran catástrofe no fue otra que la Shoah, que después de la Shoah, inmediatamente después de la Shoah, aparece el Estado de Israel. Bien. Esto es lo que yo creo indiscutible, pero hay 3 poemas de Borges, solamente me voy a referir a 2 de ellos, y muy de pasada, que me interesan mucho porque hablan exactamente de la misma concepción o de una concepción parecida a la que tiene José sobre el Estado de Israel. Yo creo, y es una sugerencia, entre las posibles definiciones del Estado de Israel, hay una que no suele mencionarse mucho, y es que el Estado de Israel es un gueto. En su origen fue un gueto. A los judíos no los querían en ninguna parte, incluso después de la Shoah, entonces fueron a un gueto. A un gueto, pero es un gueto armado, es un gueto que resiste. Es decir, al contrario que el gueto de Varsovia, en cuya sublevación fue aplastada por los nazis, aunque detuvo, digamos, la ofensiva del ejército alemán en Rusia durante algún tiempo, y eso fue importante, pero al contrario que esa experiencia es otra. Como dice José, digamos, la condición de Israel, la condición de los israelíes, la condición de vivir en una guerra perpetua, en una batalla, cosa que Borges ya había intuido perfectamente. ¿Cuándo? En la guerra de los 6 días, durante la guerra de los 6 días. Borges, entre el año 67, entre el final de la guerra de los 6 días, y el año 69, escribe 3 poemas sobre Israel. Esos 3 poemas los incluye en uno de sus libros, que es del año 69, que se llama El elogio de la sombra. Voy a referirme a ellos simplemente. Vamos a ver. En el primero de ellos, del segundo no voy a leer nada absolutamente. En el primero de ellos habla de la máscara y del laberinto. Por cierto, digamos, Borges habla también de otro judío que hace laberintos, que es Spinoza. Spinoza está trazando un claro laberinto, está tallando un claro laberinto. Pues en este poema Israel dice Borges: ¿quién me dirá si estás en el perdido laberinto de ríos seculares de mi sangre, Israel? Y en los lugares que mi sangre y tu sangre han recorrido, no importa. Sé que estás en el sagrado libro que abarca el tiempo y que la historia del rojo Adán rescata y la memoria y la agonía del crucificado. En ese libro estás, que es el espejo de cada rostro que sobre él se inclina y del rostro de Dios, que en su complejo y arduo cristal terrible se adivina. Salve Israel, que guardas la muralla de Dios en la pasión de tu batalla. Y el otro poema, y con esto terminaría y ya dejo de dar la lata, se llama también, Israel, pero Israel 1969, y dice así: temí que en Israel acecharía con dulzura insidiosa la nostalgia de las diásporas seculares, que las diásporas seculares acumularon como un triste tesoro en las ciudades del infiel, en las juderías, en los ocasos de la estepa, en los sueños, la nostalgia de aquellos que te anhelaron Jerusalén junto a las aguas de Babilonia. ¿Qué otra cosa eras, Israel, sino esa nostalgia, sino esa voluntad de salvar entre las inconstantes formas del tiempo tu viejo libro mágico, tu espejo, tus liturgias, tu soledad con Dios? No así. La más antigua de las naciones es también la más joven.
No has tentado a los hombres con jardines, con el oro y su tedio, sino con el rigor, tierra última. Israel les ha dicho sin palabras, olvidarás quién eres. Olvidarás al otro que dejaste, olvidarás quién fuiste en las tierras que te dieron sus tardes y sus mañanas, y a las que no darás tu nostalgia. Olvidarás la lengua de tus padres y aprenderás la lengua del paraíso. Serás un israelí, serás un soldado. Edificarás la patria con ciénagas, la levantarás con desiertos. Trabajará contigo tu hermano cuya cara no has visto nunca. Una sola cosa te prometemos, tu puesto en la batalla. Bien. Esto es, en principio, digamos, es una identidad en guerra, es una identidad constante, pero es una identidad, al fin y al cabo, que no es nacionalista. Vale, con esto termino. Buenas tardes. Tengo motivos más que amplios para estar agradecido esta noche. En primer lugar, agradecido a la editorial La Esfera, que representa aquí Diego Afonso, por haber hecho una apuesta que hasta hace muy poco parecía casi inverosímil en este mundo cultural nuestro, una apuesta por la filosofía, esa cosa rara que buena parte de nuestro universo da por una especie de arcaísmo muerto al que se puede rendir ciertos homenajes corteses, pero no arriesgar nunca por ellos. Y agradecer a José, hombre, por la gentileza de contar conmigo junto con el viejo amigo John. Pero más aún que por eso, por haber marcado en este libro lo que a mí me parece un gozne. El gozne de lo que hoy pienso puede ya designarse como el relevo generacional de la filosofía en España. Los que nos dedicamos a la filosofía llevamos mucho tiempo lamentando, es un tanto penoso, pero es así, nuestro triste envejecimiento. Bien, ha llegado la hora de que seamos sacados de escena y que se hable en filosofía del presente, en los términos y en los problemas del presente. Yo pienso que, pasados los años, estas máscaras vacías quedarán como un manifiesto filosófico, como el manifiesto filosófico de una nueva generación que en filosofía ha tenido que esperar quizá demasiado tiempo y que ha aprovechado ese tiempo para establecer una base de sustentación y una base de combate muy sólida. De algún modo, todo el libro articula su estrategia en torno a una pequeña referencia de Aristóteles que aparece ahí como envuelta, como disimulada en el corazón del libro. La ley es razón sin deseo. A primera vista podría parecer simplemente como una cortesía académica, como la cortesía académica de alguien que se dedica excelentemente a la vida académica. Es más que eso. Es el intento de comprender, o más bien, la designación de que es necesario tratar de comprender cuáles son las paradojas de un mundo que trate de instalarse en eso, en el rigor de la razón, y entender el universo de las máscaras, de las ficciones, de los disfraces de deseo, como algo a través de lo cual debe pasar nuestra mirada, como algo que debe entender nuestra mirada, pero que debe ser, de algún modo, derivado hacia los sistemas de determinación, hacia los conjuntos de causas, motivos y poderes que ellos expresan ocultándolos. Alguna vez hemos hablado, José, de un texto asombroso
de Yasunari Kawabata, que lleva el título de El torneo de Go. De algún modo, los movimientos del filósofo son asimilables a esa extraña estrategia del Go. Pequeños movimientos locales en los que aparentemente nada sucede, fichas que se desplazan sobre un tablero sin que pueda atisbar el espectador, a no ser que sea un maestro en la materia, que algo sucede ahí, hasta que de pronto el desplazamiento de una ficha inesperada provoca una especie de torrente sobre el tablero y todo de pronto queda transmutado. Meses de tarea paciente, el torneo de Go dura meses en el relato de Kawabata, se desencadenan sobre el punto en el cual no ha sucedido nada durante toda la partida y en el que el movimiento de la ficha parece simplemente continuar esa nada. La obra de un filósofo opera así, no por progresión acumulativa, no hay progreso en filosofía, eso está completamente fuera de lugar, sino por ocupación, invasión de posiciones estratégicas que en un momento, al cabo de esa paciente ocupación de zonas, provoca un desencadenamiento general que pone todo el territorio del pensar en juego. José viene disponiendo sus piezas sobre ese tablero desde hace mucho tiempo. John se ha referido a aquel primer movimiento que, hay que decirlo, pudo existir gracias a que la editorial La Esfera tuvo la idea de ponerlo. Desde, digo, aquel primer movimiento de pensamientos arriesgados que José emprende publica más bien hace 22 años. Son 22 años de movimientos milimétricos, casi invisibles, de ir ocupando posiciones estratégicas sobre el tablero. Y entre esas posiciones, José se ha movido de un modo extremadamente oportuno sobre los dos lugares que yo pienso hoy resultan más arduos, más ásperos de afrontar y de consecuencias posiblemente más graves. Por un lado, el completo destrozo de los sistemas de enseñanza y de educación en general. Esto es la conversión de la enseñanza sencillamente en un sistema de representaciones, de ficciones, de escenas teatrales, de máscaras, a fin de cuentas, por utilizar su terminología, en el cual ya no hay conocimiento que tenga función de apropiación ni de transformación de la realidad, sino exclusivamente redes de construcción de sujetos a la medida, redes de construcción de sujetos sumisos, que producen sociedades tan asombrosas como la actual. Hace un momento lo comentábamos en la calle con John. Lo asombroso en estos momentos en España no son las aberraciones que el poder político está consumando. Lo verdaderamente asombroso es que no haya habido ya media docena de insurrecciones populares. Lo que está sucediendo es de tal dimensión. ¿Por qué nada sucede? Eso es uno de los factores, esa es una de las preguntas a las cuales el libro de José les puede proporcionar respuestas o por lo menos espacios de planteamiento serios. Nada puede suceder allá donde la realidad ha sido abolida y ha sido sustituida por identidades ficticias que pasan por encima de todo,
que lo soportan todo y que lo justifican todo a la medida de aquel que construye la máscara y que construye el espejo en el cual la máscara se ve a sí misma. El segundo ámbito es igualmente asombroso, es el ámbito del antisemitismo. John ha hablado suficientemente de él, pero quiero subrayar que en este país nuestro ha habido un colectivo, el que formaban José, Fernando Palmero, Alberto, Raúl y algún que otro amigo más, que han publicado los 2 o 3 libros más relevantes en el combate contra el antisemitismo que se ha publicado en España en los últimos 10 años. Y miren ustedes, no es una cuestión menor. Cuando José, cuando Mira, cuando Fernández Vítores, cuando Palmero publicaban esos libros, sabían perfectamente que estaban yendo contra una corriente que amenazaba con llevárselos por delante. Decir hoy, de un modo claro, cuáles son las condiciones de existencia del Estado de Israel. Decir hoy de un modo claro qué ha sido la Shoah y cuáles son las consecuencias morales para la Europa contemporánea es algo que en España se ha convertido en un veto. Afrontar eso es también tratar de enfrentarse contra una identidad que se ha blindado en tales términos, identidad que ya no utiliza la palabra antisemitismo, naturalmente, identidad de lo que se dice a sí mismo, antisionismo, y se presenta a sí misma como un humanitarismo frente a la perversidad de los poderosos. Si quieren ustedes tener una clave que les permita recorrer todo el libro de Sánchez Tortosa, que se lo digo sinceramente, construye los fundamentos de una crítica de la identidad sobre la cual y solo sobre la cual se puede hoy plantear seriamente estructurar una metafísica. Digo, si quieren ustedes tener una guía, yo creo casi infalible para todo el libro, váyanse ustedes a un pasaje en el que Aristóteles, en la metafísica, nos da la clave de Heráclito. Es un pasaje del libro Alfa de la metafísica, en el que dice Aristóteles que el discurso de Heráclito consiste en decir que panta einai kai me einai, que todas las cosas son y no son. O si quieren traducirlo de un modo más convencional, de que todo es ser y no ser. Naturalmente, esa apuesta, la apuesta por una metafísica asentada sobre el principio de la prioridad del ser y no ser, es algo sobre la identidad en todas las cosas del ser y no ser. Es algo que de entrada genera miedo, casi terror, y naturalmente huida. Lo verdaderamente cómodo, lo verdaderamente confortable es disponer de una identidad, saber que yo soy yo mismo, que cuando digo yo no estoy limitándome a enunciar un pronombre personal que es una estricta función sintáctica para la construcción de la frase y la conjugación de los verbos, que el yo es algo que tiene un soporte, que es algo y que ese algo permanece a lo largo del tiempo. Naturalmente digo, eso es muy consolador, simplemente es una majadería. Cualquiera que no trate de engañarse a sí mismo sabe. Citabas a Borges hace un momento, recuerdas aquello tan bonito, ¿verdad? Aquel poema. Yo que tantos he sido. No he sido aquel en cuyos brazos no he sido nunca aquel en cuyos brazos desfallecía Matilde Urbach. Yo que tantos he sido. Cualquiera que no sea idiota lo sabe perfectamente.
Cualquiera que no sea idiota sabe perfectamente que la única identidad que existe es una ficción alfanumérica llamada Documento Nacional de Identidad, a través de la cual el Estado puede permanentemente reclamarnos responsabilidades, que la identidad es, en todo caso, una ficción jurídica tras de la cual no hay densidad ontológica de ningún tipo. Pero si sabemos eso, es decir, si sabemos que cuando decimos yo no decimos nada, si sabemos que ese yo es en la medida en que no es, ¿cómo es posible soportar la condición de un sujeto que no tiene dónde agarrarse, que está sometido a la flotación permanente? Naturalmente que nos dice José que eso solamente es planteable mediante un permanente sortear las trampas que esencialmente son trampas de consolación. Y que naturalmente para consolarnos nos inventamos una identidad. Yo soy el primer ministro que sale huyendo en un coche negro al cual persiguen las gentes con motivo más que suficiente. Yo soy el padre de la patria que ha ejercido su bondad sobre los ciudadanos, o yo soy el asesino nato que despedaza a aquel que se ponga por delante, o yo soy el pobre imbécil del que todos los vecinos se ríen cuando sale a la calle. Lo importante es ser algo, y naturalmente ese ser algo es la gran trampa. Ese ser algo es el consuelo bajo cuyo engaño estamos dispuestos a renunciar a lo que sea, siempre y cuando se nos conceda la bondad de decir que nuestro nombre reviste algo consistente. La identidad, escribe José Sánchez Tortosa, la identidad es el último refugio de la humana ceguera y, naturalmente, se remite a nuestro gran maestro, al viejo maestro del siglo XVII, a ese viejo judío español de Ámsterdam. La identidad es el último refugio de la humana ceguera, asilo de la ignorancia, asilum ignorantiae, según la expresión con la cual Spinoza designó la tozuda tentación de acogerse a la voluntad divina, a la libertad humana, a la fuerza del destino o a la madre naturaleza, para tapar los agujeros del mínimo entendimiento de los hombres. Esos agujeros, ¿qué es lo que realmente somos? Naturalmente que un yo que es criatura del tiempo, y es eso exactamente lo que Heráclito está tratando de decirnos, pero es también exactamente lo que está tratando de decirnos Parménides. Eso que está usted diciendo no son más que palabras, no se permita engañarse. Más allá del es que usted dice, todo lo que articula en torno al es no son más que ficciones. Eso es lo que la diosa está diciendo al sabio que llega en el carro llevado por yeguas volanderas hasta su presencia. El yo no es más que la secuencia de las palabras en el tiempo, lo cual es mucho, porque la secuencia de las palabras en el tiempo implica, entre otras cosas, la matematicidad, la geometría de la sintaxis, que es la que articula esas palabras. No es el yo el que articula las palabras, el yo es articulado por la sintaxis que se impone a las palabras. Y José señala con una claridad extraordinaria la caída en lo peor que se produce en nosotros cuando pasamos a trasplantar sobre esa función verbal cualquier tentación esencialista. No hay un alma eterna del yo, escribe José,
del negro, del cristiano, de la mujer, del indio, del niño. La identidad no puede ser cabalmente admitida por la racionalidad común, más que como relación entre elementos dispersos, individuados en función de procesos dispersos, nunca como realidades sustantivas. La identidad es una relación, una función, no una cosa. Y muy hábilmente, José echa mano de un recurso académico mayor para fundamentar ese planteamiento. Probablemente el más grande de los místicos especulativos del siglo XVII, Angelus Silesius, que escribe: soy lo que no sé lo que no soy. Es decir, todo aquello en lo que el yo se enuncia como punto de fuga. Está donde no es donde no está. A este respecto, José toma un ejemplo que a mí me parece fascinante en la paradoja e incluso en el horror que arrastra. El ejemplo de Otto Weininger. Otto Weininger fue un autor de un talento desmesurado, absolutamente atormentado por lo paradójico de su condición judía, que a fin de cuentas le llevó a suicidarse jovencísimo. Antes de lo cual, Weininger deja una obra mayor, absolutamente mayor, Sexo y carácter, escrita jovencísimo, no recuerdo la misma edad, pero a los 20, no muchos, desde luego. Muere con 23. Yo creo que Sexo y carácter debe estar escrito a los 22, aproximadamente. Weininger es probablemente el ejemplo límite de ese hombre atormentado por su identidad. De ese hombre que percibe, en el caso de Weininger, la subyacencia de una identidad judía que no soporta, que no puede aceptar, frente a la cual se organiza toda su vida y que, sin embargo, no puede ser borrada más que por ese acto trágico final del suicidio. Weininger, del cual José toma una fórmula de una brillantez extraordinaria: la creencia crea el ser. ¿Se dan ustedes cuenta de la tragedia que es eso? No somos nada. El yo no es más que una ficción lingüística. Pero el sistema de creencias que me es articulado a través de las imágenes que una sintaxis dada construye en yo, ese sistema de creencias configura un blindaje del cual es endemoniadamente difícil salir y frente al cual se libra toda la batalla de la filosofía. Por lo demás, no hay más que remitirse al viejo Platón. Es en el momento en el que se sale de la pistis, en el momento en el que se sale de la doxa, en el momento en el que se entra en la noesis, es decir, en el momento en que se sale de la creencia y de la opinión para entrar en el conocimiento, cuando realmente entramos en un territorio en el que las cosas valen realmente la pena. Pero eso que vale realmente la pena y que es la apuesta del filósofo es necesariamente una apuesta contra lo que está establecido que deba ser. Y lo que está establecido que deba ser son sistemas de creencias articulados con una solidez devastadora. Ya sean esos sistemas de creencias que tú has analizado también en el ámbito de la enseñanza, las majaderías de que no se trata de que el niño aprenda, sino de que sea feliz, y tonterías de esas. Pero tonterías de esas que si uno dice que son tonterías, le miran como si fuera un monstruo. Déjense de gaitas. El 90% de nuestros conciudadanos consideran que efectivamente el niño va al colegio para ser feliz. No, mire usted. No, mire usted, y si usted hace su apuesta a eso, usted naturalmente lo que está consiguiendo es configurar una carne de frenopático que tarde o temprano acabará en el frenopático.
Para educarse en valores. Exactamente. Acabará en un frenopático la mar de valorizado. O las creencias atroces que en nuestra sociedad dan como incuestionable que el Estado de Israel es un monstruo genocida y que mantener la menor tesis favorable a la existencia de ese Estado es ser un monstruo nazi de nuevo cuño, de nueva presentación, es prácticamente inexorable. Los que hemos pasado por la Universidad Complutense, pero yo creo que en cualquier otro sitio pasó lo mismo, sabemos perfectamente esa experiencia. No hay posibilidad alguna de tratar de razonar fríamente en los términos en los que nos decía el texto de Aristóteles, ¿verdad? La ley es la razón sin el deseo. No hay modo de razonar sin el deseo acerca de aquellas construcciones imaginarias, acerca de aquellas construcciones pseudoconceptuales en las cuales se ha impuesto un sistema de enmascaramiento y valoración rigurosa, estrictamente hermético. ¿Cuál es la consecuencia de un sistema de creencias cerrado, hipercodificado y del cual no hay salida? Pues miren, algo que estamos sufriendo, yo pienso, en toda Europa, pero en España de una forma casi caricaturesca: la infantilización atroz de la sociedad. Naturalmente, cuando el sistema de creencias se impone al ámbito del conocimiento, el lenguaje se transforma directamente en un gu de bebé más o menos idiota. Si ustedes escuchan hablar a nuestros políticos, lo único que escuchan es una jerga de parvulario verdaderamente insufrible. Y lo absolutamente terrible es que esa jerga de parvulario se está convirtiendo en la lengua común, es decir, en lo único que puede ser entendido, en aquello que hace que quienes se salgan de la lengua del parvulario sean hoy escuchados como locos, malvados, o en el mejor de los casos, excéntricos. Citabas a Ouden hace un momento. Ouden tiene un pasaje muy bonito en el que dice, bueno, el poder, cuando es verdaderamente fuerte, tiene dos modos de destruir a un pensador. Si no es todavía lo bastante prestigioso, se le aniquila, sale gratis. Y si es demasiado prestigioso y sale caro, entonces se le convierte en un excéntrico y sale exactamente igual de gratis. La batalla del filósofo, y desde luego la batalla de José en este libro, y la gran perspectiva teórica que yo pienso se puede abrir a partir de esta nueva apuesta por la filosofía, es la de retornar a la biblioteca, la de retornar a los clásicos, la de volver a pensar, aunque sea preciso hacerlo en la soledad más absoluta, y sobre todo cuando es preciso hacerlo en la soledad más absoluta. El libro acaba así, perdónenme que les destripe el final del enigma. El conocimiento es solitario, pero asegura una buena compañía en soledad. Muchas gracias. Bueno, llevo mucho tiempo deseando estar aquí y ahora, que llegara este momento, y ahora me veo en un aprieto, porque después de estas dos clases magistrales, lo que han dicho, no de mí, que en efecto no soy nadie, sino del libro, ya digo, pues esto abruma y le resulta a uno difícil hablar. Lo primero que tengo que decir obligatoriamente y con todo merecimiento, con toda justicia, es agradecer a la esfera de los libros
que, como decía Gabriel, haya tenido la generosidad de publicar un libro que en cierto modo es ilegible. No porque sea demasiado complejo de leer, que yo creo que no. Soy, como también recordaban tanto John como Gabriel, si soy algo es profesor. Me he dedicado ya bastante tiempo a dar clases e intento ser claro, ¿no? Y yo creo que el libro no es oscuro. Digamos, no aceptando el consejo, creo que era de Eugenio II, ¿no? Si no está lo suficientemente oscuro, oscurezcalo. Oscurezcalo, para que parezca más interesante, ¿no? No es el caso, y si ha sido oscuro, no es deliberado. Creo que es ilegible porque, primero, es verdad que la lectura es residual. Yo hace ya algún tiempo vengo diciendo que digamos, el ciclo de decadencia y fin de lo que conocíamos como escuela pública o republicana coincide, en cierto modo, con el fin del ciclo de la lectura. Realmente la lectura cada vez más, yo creo que ya, en cierto modo, pero cada vez más va a ser, en efecto, una extravagancia residual reservada como lujo para élites. Realmente la masa no va a leer, más que en códigos muy acotados, de una inmediatez que imposibilita, neutraliza de raíz, ¿no?, cualquier tipo de analítica, comprensión o crítica. Ese es uno de los motivos. El otro, porque el libro va directamente contra el yo, contra uno mismo, y en esas máscaras vacías cualquiera que se atreva a pensar, aunque solo sea por un momento, se va a reconocer. Entonces, haber publicado un libro como este es algo inaudito, y tengo que agradecer a la editorial y personalmente a Diego Afonso, que me ha guiado en todo este proceso, haciendo un trabajo magnífico, la publicación del libro. Por supuesto, a John, él recordaba la presentación del libro que yo hice con textos de Fernando Savater, que estuvimos en la presentación en la Casa América, que fue en cierto modo para mí como mi primer contacto, ¿no?, con figuras de esta talla. Luego, además, coincidimos muchas veces. Él ha hablado de la presentación de alguno de mis libros de poemas, el libro sobre el Holocausto, que también nos lo presentó en Centro Sefarat. Y no sé si él recordará que coincidimos en una mesa redonda en la Fundación Ortega y Gasset Marañón, con nuestro compañero, amigo, colega José Antonio Marina, hablando en torno a los valores. Ese fue mi ponencia allí fue como la base de lo que luego desarrollé en una parte muy importante, en un capítulo muy importante del libro. Con lo cual, claro, con lo cual, pues, mis agradecimientos a John, pues, son también obligados, y los hago con toda justicia y con todo corazón. De Gabriel no puedo decir absolutamente nada. Por supuesto, ni este libro ni absolutamente nada de lo que yo he escrito sería posible sin su magisterio, pero es que no sé si él recordará que cuando yo acababa de terminar la carrera, o estábamos en todo caso con los cursos de doctorado, con esta, ¿cómo decirlo?, ¿no?, esta imprudencia, ¿no?, del que aún era joven, se presentó en su despacho a proponerle la idea, a ver qué le parecía, escribir un panfleto contra la identidad. Y de esto hará 20 años, probablemente. 22, yo creo. Es decir, que la idea ya estaba bullendo, en cierto modo. Y claro, es que afortunadamente no tuve ni la preparación ni los arrestos quizá para escribirlo en ese momento, porque cuando había que escribirlo era hoy. Pero ya digo que la idea la tenía, el título desde luego lo tenía clarísimo, lo que iba a haber después no lo sé. Bueno, una vez dados los agradecimientos, que son, como digo, de justicia, yo sí quería decir un par de cosas. Me perdonará Diego y la editorial que hable de otros dos libros. Intentaré evitar, por decoro, la primera persona, claro, aunque no siempre será fácil, pero bueno, digamos el nombre que la Administración me atribuye
aparece como autor de otros 2 libros que aparentemente muy diferentes de estos, pero que tienen relación. El primero es El culto pedagógico, que es un libro, es quizá el trabajo más académico en el que he publicado. Es el desarrollo de mi tesis doctoral y tiene lo que al menos intenta ser una sistematización teórica y filosófica de la enseñanza con hasta cierto punto detenido, ¿no?, estudio histórico, ¿no?, de las legislaciones educativas en España, en particular del siglo XIX, aunque no solo. Claro, ese libro lleva por subtítulo Crítica del populismo educativo. Entonces, en ese libro ya hay un intento por criticar y hacer crisis, en el sentido etimológico del término, ¿no? En griego, el término crisis se utilizaba tanto en el ámbito del derecho como en el ámbito de la medicina, ¿no?, cuando una enfermedad hace crisis, ¿no? Entonces, ante una crisis como esa, había que hacer la crítica, digamos, el diagnóstico terapéutico, ¿no? Pero claro, en ese intento por desmontar las mitologías en torno a la enseñanza o a la pedagogía, lo que en cierto modo se estaba jugando era la libertad. Es decir, el intento por liberar, abrir los espacios para el desarrollo del conocimiento en los individuos que, por cuestiones biográficas, tienen que estar inmersos en los sistemas de formación, ¿no?, diríamos hoy, de domesticación de masas o de socialización, ¿no?, que en el fondo es lo que son. De tal modo que en el culto pedagógico estaba ya, y además se menciona explícitamente esta idea de libertad, además remontándola, ¿no?, o remitiendo a algunas de las tesis, de las fórmulas de Epicuro, ¿no?, en el sentido de que liberarse es liberarse de los temores, ¿no?, y de los miedos, y eso solo lo puede hacer el conocimiento. De tal modo que en un segundo episodio de esta especie de trilogía, vamos a llamarlo así, ¿no?, una especie de esquema dialéctico, ¿no?, a lo Heráclito más que a lo hegeliano, pero bueno, el segundo libro que sucedió a ese llevaba por título La libertad desnuda. Y en La libertad desnuda resulta que, y confieso que yo no lo había advertido hasta ese nivel de detalle, en uno de las partes del libro en la que yo analizo cómo la libertad se ha representado en el mundo del arte, en el mundo de la pintura, yo mencionaba e incluía en el libro 2 obras, 2 pinturas bastante significativas, que giraban en torno a la idea de libertad, porque la primera es el cuadro de Carracci, Hércules en la encrucijada, porque en el cuadro de Carracci Hércules aparece entre 2 figuras femeninas que representan el vicio y la virtud, y una palmera que se abre, ¿no? Esto recoge el tópico de la ípsilon griega, que según la tradición pitagórica es una alegoría de la condición humana, en el sentido de que a partir de cierto momento el ser humano tiene que tomar decisiones, ¿no?, y ir por una vía o por otra. Lo fantástico, y si alguien luego tiene curiosidad se lo puedo enseñar, si no pues lo busca en la Santa Red, si uno se fija en la parte derecha del cuadro, aparece una máscara vacía. El segundo cuadro que citaba, entre otros, citaba más, pero bueno, es un cuadro maravilloso del barroco español. El sueño del caballero, de Pereda y Salgado. El sueño del caballero yo lo vinculaba, lo relacionaba con La vida sueño de Calderón. Y, curiosamente, yo creo que no tan curiosamente, ya nos enseñaba don Benedictus de Spinoza, don Baruch de Spinoza, que no hay casualidades en esta vida, sino causalidades. En el rincón derecho inferior del cuadro aparece una máscara vacía. De tal manera que si en el primer libro sobre la educación estaba ya la idea de libertad, en el segundo libro, el libro sobre la libertad, estaban ya las máscaras vacías. Y, lógicamente, el eje en torno al cual giran los 3 libros es esa especie de lucha contra la identidad, de lucha contra el ego. El libro es una apuesta, el libro realmente es
en cierto modo, una especie de ajuste de cuentas, que era el título de mi primer poemario, e intenta ser, sé que esto es pretencioso seguramente, pero desde luego yo me consideraba ya en el punto de escribir un tratado de ontología. Por supuesto que no es un tratado de una sistematicidad exhaustiva, pero yo creo que los principios de la filosofía, ¿no?, los principios teóricos, conceptuales que yo he ido incorporando en cierto modo, porque aquí no hay originalidad, ¿no?, durante todo este tiempo, de estudio, de lecturas, pero también de trabajo como profesor, que eso es muy importante también. Digo que era el momento, ¿no?, de sistematizar eso, de hacer un tratado que pretende ser un tratado de ontología, es decir, a partir de una concepción de la realidad, una concepción de la realidad que podríamos llamar materialista para la jerga del gremio de los filósofos, pero que ni siquiera la etiqueta acaba del todo por convencerme, pero estos son, por supuesto, cosas secundarias, y en tanto que un tratado de ontología, un tratado de antropología y de filosofía política. Ese es el motivo por el cual, digamos, el título y trata de abarcar, primero, esa identificación de la persona con el personaje a través de la etimología griega que recordaba John. Y en particular hay un texto que es crucial aquí, que es el texto de Epicteto, que cuando en el Enquiridión dice aquello de que recuerda que solo somos actores hipócritas que representan un papel que tú no has escrito. Esa era como la llave, ¿no?, que abría como una especie de espita, ¿no?, la investigación acerca de la idea misma de persona, una institución, digamos, una ficción jurídica, o bien, claro, una idea teológica. Y esto, digamos, que me permitía conectarlo con los referentes clásicos más importantes. Todo el mundo habrá oído la fórmula «solo sé que no sé nada» atribuida a Sócrates. Pues otro mito que hay que desmontar. Esa frase no aparece en la Apología de Sócrates, pero lo peor no es eso, porque digamos, a modo, tiene su eficacia escolar o didáctica. Lo que pasa es que esa eficacia escolar sacrifica lo que yo creo que es mucho más profundo en el planteamiento de Sócrates. La frase textual es que además Platón pone en boca del oráculo. Es decir, en tercera persona, para que no sea Sócrates en primera persona el que lo diga. Es el más sabio el que de entre vosotros, hombres, sabe, como Sócrates, que en verdad es digno de nada respecto a la sabiduría. El yo no es nada con respecto al conocimiento. Es cantidad despreciable. Y parece mentira que, en cierto modo, hayamos, o yo, a lo mejor es defecto mío, ¿no?, haberlo descubierto hasta cierto punto tan tarde. Entonces, esa triple lucha, esa triple batalla, ¿no?, contra mitos de la mano del logos, ¿no?, tanto en el ámbito de la enseñanza como de la libertad, como de las identidades, pues inequívocamente me remitían a la Odisea, ¿no? Recordarán todos el episodio absolutamente deslumbrante, como la nuez de la filosofía está ya envuelta por mitos, ¿verdad? Cuando Odiseo, Ulises, él responde al cíclope que su nombre es nadie. Si pudiéramos resumir en una fórmula buena parte del libro, o la base del libro es esta, bueno, de la trilogía. El profesor no es nadie, el hombre libre no es nadie, el escritor no es nadie. Como Don Juan, cuando le preguntaba a Isabela, ¿quién soy? Un hombre sin nombre. Hasta ese punto, la apuesta por escribir este libro fue difícil, y algunos de los presentes saben, ¿no?, lo difícil que ha sido sacar adelante este libro, por distintos motivos. Y por eso, cuando David me propuso la portada, no le puse ni una coma, me pareció acertadísima. La portada aparece el cuadro de Waterhouse sobre Narciso y Eco.
la figura del espejo que también se ha mencionado aquí. Hay un libro muy interesante con respecto a la tecnología de Mumford, Técnica y Civilización, en el cual dedica un capitulito, un apartado, es bastante breve, al cristal, el cristal y el ego se titula. Y dice así, es muy breve y con su permiso se lo leo. Si el mundo externo fue cambiando por el cristal, el interno fue asimismo modificado. El cristal tuvo un efecto profundo sobre el desarrollo de la personalidad. En realidad ayudó a alterar el concepto mismo del yo. En pequeña escala, los romanos habían usado el cristal para los espejos, pero el fondo era oscuro, la imagen no era más clara que lo hubiera sido en la superficie pulida de un metal. Hacia el siglo XVI, incluso antes de la invención del vidrio o cristal cilindrado, que siguió unos 100 años después, la superficie mecánica del cristal se había perfeccionado de tal manera que, cubriéndola con una amalgama de plata, pudo crearse un excelente espejo. Este fue técnicamente, quizá, según Schultz, el punto más alto de la fabricación del cristal veneciano. Y aquí viene la clave del asunto. Con ello, los espejos grandes resultaron relativamente baratos y el espejo de mano fue una cosa corriente. El yo se lo inventa, es producto de, en buena medida, obviamente no solo, pero en buena medida de una mutación tecnológica. No solo en tanto que mutación tecnológica, sino en el sentido de que esa mutación o transformación tecnológica individualiza un artefacto que multiplica y al mismo tiempo atomiza la conciencia. Yo creo que en parte esto está relacionado con el luteranismo, en el sentido de que el luteranismo se basa en buena medida en una lectura individualista de su relación con Dios, ¿no? Por supuesto, Mumford no podía dejar de concluir así su párrafo. Quizá el filósofo con más amplios intereses del siglo XVII, que se encontraba a gusto lo mismo en ética que en política, en ciencia que en religión, fuera Benito Spinoza, no solamente holandés, sino pulidor de lentes. ¿Y quién era Spinoza? Es algo sorprendente que uno haya consagrado buena parte de su vida, por culpa de Gabriel principalmente, a Spinoza, porque cuando estaba escribiendo este libro, por decirlo de este modo, ¿no?, la evidencia me asaltó a los ojos. Era tan clara que parecía mentira no haberla visto antes. Spinoza es el modelo de la no identidad. Spinoza es un judío marrano de familia expulsada de España y de Portugal, que habla en español o hispano-portugués, nacido en Ámsterdam, que es expulsado de la sinagoga y que no es admitido en ningún círculo y acaba su vida puliendo lentes en la soledad de su taller y escribiendo uno de los sistemas filosóficos, si no el sistema filosófico más potente de la historia de la filosofía. Yo creo que no es casual. Yo creo que la figura de Spinoza, como esa no identidad vinculada al judaísmo, un judaísmo muy especial, pero que en su peripecia particular sale despedido, ¿no?, de todas las identidades, y él, con la serenidad que uno imagina, ¿no?, en Spinoza, ese estoicismo de minucioso pulidor de lentes, se limitaba simplemente a, como sin duda leía Borges, a permanecer en la eternidad, ¿no? Obviamente el libro trata de desnudar las miserias de nuestras sociedades, los delirios, porque no es, o no creo que sea una hipérbole, cuando los principios universales de la lógica han saltado por los aires, entonces lo que queda son diferentes gamas, diferentes espectros, ¿no?, de delirios más o menos severos, ¿no? Y esos delirios severos ante la falta, ¿no?, de una racionalidad común basada en los principios de la lógica, institucionalizada, una racionalidad común que no es algo llovido del cielo, sino que está dada en las operaciones objetivas de entramados de relaciones que la filosofía y las ciencias materializan, ¿no? Sin eso, si los principios de la lógica no operan, no son válidos, es decir, no tienen prestigio, están desautorizados completamente, si se puede decir al mismo tiempo A y no A, entonces lo que queda es el delirio. Y el que no puede aferrarse a los principios básicos de la lógica, en efecto, se aferra a su máscara, se aferra a su identidad.
Identidades que el problema es que hoy día, en efecto, están contribuyendo a la destrucción, al cuarteado y destrucción de los vínculos sociales comunes. Obviamente, el ser humano no puede vivir sin máscaras, no puede vivir sin identidades. Aceptando esa realidad, lo que me parecía a mí que había que resaltar es que la única posibilidad de ponerle algo de coto a este manicomio que es el de la condición humana y mucho más el de las sociedades actuales, digitalizadas hasta el espasmo, en fin, espasmódico, hasta los espasmos más inmediatos y frenéticos de las redes sociales, es aplicar la racionalidad a las relaciones sociales y a la política. Por eso la cita que recordaba Gabriel de Aristóteles me parece cristalina, y que es un diagnóstico, no es una propuesta utópica. Sencillamente lo que Aristóteles plantea ahí es que, y en el fondo viene de toda la tradición, yo creo que filosófica platónica, incluso antes, ¿no?, es aplicar los principios de la medicina a la política. Es decir, y esta es la clave, saltando de nuevo al siglo XVII, con la que se topa y que formula Spinoza. Aquí la clave del asunto, a mi juicio, es la inflación invasiva de la idea de voluntad. Es decir, especialmente desde el luteranismo en la modernidad europea. Y luego, a partir sobre todo del romanticismo, ¿no?, y de esa trivialización del romanticismo, que es la posmodernidad, lo que se ha puesto siempre por encima, como criterio valorativo fundamental, como ultravalor, en el mercadeo, en el zoco de las identidades, es la voluntad. Hasta extremos hoy día ya patológicos, claro. La santa voluntad es la que me legitima mi identidad, sea cual sea. Habremos oído todos en tertulias de radio una fórmula que es trivial, no es especialmente grave, digamos, ¿no? Esta es mi opinión, respétela. Como decía el personaje de Pulp Fiction, me parece, ¿no?, las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene la suya, eso no es ningún valor objetivo, ¿no? Y sin embargo vivimos ese mundo, el mundo de la subjetividad, de la hipervaloración de la voluntad, en perjuicio de la racionalidad común. Por eso la dialéctica dedico un capítulo ahí a la que se conoce como psicología de masa, sobre todo a partir del siglo XIX. A partir del siglo XIX, muy principios del XIX, incluso hay algunos textos de finales del XVIII, con las primeras revoluciones liberales burguesas, luego, claro, a partir de las revoluciones, sobre todo de los años 30, 48 del siglo XIX, empieza a surgir un problema que no se había sistematizado antes, ¿no? Platón ya lo había sugerido, ¿no?, y en general los griegos, pero empieza a hablarse de una psicología de masas, por una cuestión muy sencilla. Desde el punto de vista, esto nace del ámbito del derecho, desde el punto de vista jurídico, ¿qué responsabilidad se le atribuye a una masa? Este es un problema con el que se encuentran los primeros juristas y que se empieza a hablar de psicología de masas, ¿no? Pero los análisis que yo he hecho, la lectura de Gustave Le Bon, de Siegele, etcétera, hasta llegar al propio Ortega, ¿no?, con su libro sobre las masas del año 21, se juega casi siempre con la dialéctica individuo-grupo. Y a mi juicio la dialéctica no está tanto en la polaridad individuo-grupo o interior-exterior, sino en la polaridad voluntad-racionalidad. Si se aplica ese esquema a los movimientos de masas, creo que al menos se entenderá mejor, lo cual a lo mejor, seguramente esto no sea deseable, porque entonces veremos hasta de manera mucho más clara los entresijos del monstruo, digamos, ¿no? Pero si se reincide en este tipo de polaridades completamente maniqueas, que se reproducen hasta la extenuación hoy día, ¿no?, naturaleza-cultura, que hablar de izquierda-derecha, etcétera, conservador, progresista, si se reincide, ¿no?, si se hacen crónicas estas dicotomías completamente maniqueas, entonces sencillamente la realidad no va a ser comprensible. Y para un médico que no puede comprender la patología que trata, sencillamente ni su diagnóstico ni su tratamiento son viables.
Voy a ir terminando porque solo les he hablado de las 3 primeras líneas y quizá... y de que tenía pensado, quiero decir. Y quizá habría que ir terminando por no agotarles. Simplemente 2 cosas. En primer lugar, decía que el profesor, si es un buen profesor, deja su ego fuera, como ya recomendaba Platón. No entra aquí quien no sepa geometría, es decir, no entra aquí quien no esté dispuesto a geometrizar y deje el ego fuera. El profesor es un nadie, es un Ulises, que se retira en el ejercicio institucionalizado y por lo tanto racional, que esa es la clave del asunto, de su oficio, para que sean los alumnos los que también, dejando a un lado sus egos diminutos, puedan abrirse a una atemporalidad liberadora. Cualquiera que haya dado clase entenderá perfectamente lo que supone ver a un niño pequeño de 10 años haciendo una operación matemática, por ejemplo, haciendo un dibujo o intentando escribir un poema. En ese ejercicio tan cotidiano está la eternidad, la modesta eternidad, que es posible para nosotros seres humanos, porque en efecto ahí su ego, su pequeño ego diminuto, su cúmulo de deseos y pasiones sencillamente no inciden, ¿no? Son cantidad despreciable. Y por eso mismo, si el profesor es una especie de nadie, si el hombre libre es el que se ha liberado del ego y el escritor es el que se escribe contra la identidad, entonces me parece que la conclusión es irrevocable, ¿no? Escribir es un acto de enajenación, transitoria, pero quizá para algunos crónica, porque es un acto en función del cual uno destruye su propia identidad, ¿no? Su propio ego. En el oráculo de Delfos que citaba antes, se recoge la famosa fórmula Noctis e auton, hombre, conócete a ti mismo. Ese hombre, conócete a ti mismo, seguramente fuera una recomendación para entrenadores de atletas, de conocer tus propios límites, pero evidentemente, tal y como la interpreta Platón, es mucho más profunda, ¿no? El hombre, conócete a ti mismo, es precisamente, tienes que entender que en el espejo no ves nada. Por eso el espejo, quizá uno de los que mejor lo han entendido fue Bram Stoker, ¿no? Con el complejo de vampiro que no se ve en el espejo, ¿no? Porque ahí, en efecto, lo que vemos en el espejo no soy yo, como versión retorcida, digamos, del espejito de Blancanieves, ¿no? De la madrastra de Blancanieves. Pero hay una fórmula que no quería dejar de citar. Nuestro querido don Miguel de Unamuno le dedicaba páginas a la fórmula de Don Quijote, yo sé quién soy. Ese yo sé quién soy es la epítome del delirio en la cual Don Quijote desaparece como Alonso Quijano y se abre a la universalidad de Don Quijote. Termino. Decía Lenin, ¿libertad para qué? Cuando hablaba con Fernando de los Ríos, creo que era, ¿no? Que le preguntaba, pero hombre, y lo de la Unión Soviética, muy bien. Pero ¿y la libertad? Y le decía, ¿la libertad para qué? Pues yo pregunto, ¿y la identidad por qué? Es decir, ¿por qué una identidad se va a sobreponer a otra? Es decir, ¿cuál es el criterio? Y en esa jerarquía de identidades, lo que, como decía antes, está desapareciendo es el principio de universalidad y los principios de la lógica, que de nuevo, para que vean que intento estar apegado al terreno, no son elucubraciones de eruditos o de académicos, ¿no? Es que al romper el principio de universalidad en el ámbito de lo político y del derecho, se rompe el principio de presunción de inocencia. Según la fórmula posescolástica, digamos, de Guillermo de Ockham, ¿no? Non ente multiplicanda entias se necessitatem, ¿no? No multiplicar los seres sin necesidad, ¿no? Si no hay pruebas de cargo, hay que presumir la inocencia. Es un principio de universalidad que hoy día está en muchos contextos abolido. Por eso era obligado referirme a la, en cierto modo, no identidad histórica del judaísmo, pero como John ha hablado mucho y sería largo, simplemente lo menciono.
Y sí me gustaría recordar al sabio refranero popular castellano, ¿no? Refranero, bueno, el dicho que ha quedado, ¿no?, en el acervo popular, bien entendido, que descreo de la existencia del pueblo, pero este es otro tema, cuando pues en trances, digamos, funerarios, ¿no?, pues nadie se resiste a decir no somos nada, ¿verdad? O no somos nadie. Como decía Gustavo Bueno, si un filósofo griego viajara en el tiempo y aterrizara en la Castilla del siglo XVI, pensaría que todos son filósofos, porque todos hablan de ser, de sustancia, de nadie. En fin. La fórmula de Heráclito, que yo creo que es como que debería estar junto con la del lema de la Academia en todos los centros de enseñanza, es precisamente una retirada, ¿no?, del ego. Dice Heráclito: si se escucha no a mí, sino a la razón, se entenderá que todo es uno. Espero no haber hablado yo, sino que la razón haya hablado por mí, y una vez que me he desenmascarado, pues me vuelvo a poner la máscara y me callo. Muchas gracias. Si se me permite solamente un momento para tomar la cuestión del viejo refranero castellano, no, en realidad la vieja sentenciosidad, el no somos nada. Hay un chiste estupendo que ha corrido desde siglos, que es el de los velatorios, aquel que aparece no somos nada, y el otro dice yo tampoco, pero como dan café he venido. Pero, no, digamos, recordando el primer libro, aquel de los pensamientos arriesgados de Fernando Savater, quería simplemente añadir, yo creo que es la tarea del héroe la que comienza, digamos, con un midrash judío, que en realidad es una especie de chiste curioso, ¿no?, pero que en fin, tiene bastante que ver con esto, o sea, con la imprecisión, la falta de significación del lenguaje, ¿no?, que es aquel midrash. Hay mucho sobre la muerte de Moisés. Hay uno que Moisés está en el monte Nebo, entonces Adonai, Dios le señala a lo lejos la tierra prometida y dice: ¿ves aquello? Sí, es la tierra prometida, pero tú no vas a entrar. Dice: ¿cómo que no voy a entrar si me lo has prometido? Por eso, si te la doy ya deja de ser la tierra prometida. O sea, las trampas los judíos se especializan un poco en las trampas del lenguaje, ¿no? Y está bien, porque Dios es un tramposo, como Spinoza sabía. Nada más. ¿Alguna? Agapito. Bueno, pues estupendo, estoy muy contento de este acto. También yo he leído el libro, no sé si con mucho provecho, y voy a hacerle una pregunta a Pepe, bueno, y a Gabriel y a John, muy sencilla. Yo tengo que hablar de mí mismo, no soy kantiano, ¿sabes? Y hay un pensador judío que yo leí muy joven y lo sigo leyendo y lo releo, y una frase de este pensador judío que a mí me ha llevado pues toda mi vida. Incluso hice la tesina sobre esa frase y luego mi tesis doctoral. O sea, son todos pensadores judíos. Y este pensador, que bueno, Gabriel lo sabe cuál es, y también Pepe, yo no creo, pues dice, Die Identität ist das Bewusstsein, nicht Identität. La identidad es la conciencia de la no identidad. Sabéis que me estoy refiriendo a Teodoro Wiesengrun Adorno, al gaditano, de origen gaditano, o sea, no alemán. Claro, esa conciencia de la no identidad, yo me sumaría a ese tratado de ontología que dices que está ahí dentro. Yo creo que sí, que hay una ontología, sin duda alguna, porque tú te velas, tú desapareces y lo que muestras, describes. Y esa descripción es ya una ontología, ¿no? Es decir, no hay psicología, no hay engaño, no. Y eso a mí me ha parecido del libro, de las cosas que yo rescataría del libro. Y la
lo primero, ¿no? Pero lo segundo es, todos habéis apelado a que, no lo habéis dicho, pero en fin, el lenguaje nos posee. El lenguaje nos posee, nosotros no hablamos, es el lenguaje el que habla. Y evidentemente, pues la única salida que tenemos es la literatura como racionalidad pública. Tu propio libro es racionalidad pública. Y estas son las dos cosas que yo quiero indicar. Por un lado, no es el momento de las observaciones ni de las consideraciones críticas, que entre otras cosas no tendría muchas, ¿eh? Quizás sea más pesimista que vosotros, pero sí que noto que hay algo en la Bewusstsein, ¿no? En la conciencia, ¿no? Esa desaparición del ego. Claro, la ontología tiene esa dificultad, es que la habéis señalado en la cita de Unamuno, yo coño sé quién soy, yo sé quién soy, ¿no? Y eso no es psicología, es pura ontología. Entonces, a mí me parece muy interesante que la salida, que un tratado de ontología, pues se disfrace con un libro de literatura, de noble literatura, y estoy de acuerdo contigo, no con lo que han dicho, es un libro complicado, no, es un libro que está muy bien escrito, y es un libro que hay un esfuerzo literario muy importante. A unos les gustará más, a otros les gustará menos, y yo sí que alabo en tu libro el esfuerzo por escribir bien, por hacerlo bien, ¿no? Aunque el lenguaje te siga poseyendo, ¿no? Nada más que eso. Es decir, la pregunta es muy sencilla. ¿La literatura como racionalidad pública aún es viable? Es evidente que sí, por lo que se ha dicho aquí esta noche. Solo falta pues, los poemas que ha leído de este hombre, de Borges, ¿no? John, nada más, esa es la consideración. Y por supuesto, compraros el libro, leerlo, que aprenderéis mucho. Es un tratado de ontología. Que ya era hora. Que ya era hora. Pues nada, no tengo nada que decir. Muchas gracias a Capítulo. Que sí dirías que una parte que me pareció que era importante tratar de recorrer en el libro es en cierto modo la historia del yo. Yo creo que y de la idea de persona vinculada a la etimología de máscara, ¿no? De prosopon. El momento clave yo creo que es la consolidación del cristianismo, porque es un momento en el cual aparece la idea de persona como tal. Es decir, en un sistema esclavista no hay personas, en el sentido que luego hace posible, digamos, la doctrina cristiana, ¿no? Hay distintas tipologías jurídicas, políticas o sociales, y hay esclavos que no están, digamos, en el mismo plano, ¿no? Por mucho que en el mundo grecolatino los esclavos pudieran dejar de serlo. Otra clave del asunto es la idea de conversión, que eso también merecería, en fin, nada, simplemente unas 6 o 7 horas. Pero precisamente la cita la frase que ha leído, la frase final que ha leído Gabriel, como ven, el mayordomo no es el asesino, no había nada que destripar, es una historia de la conciencia, precisamente. Desde los griegos, citando la tradición judía en la fórmula Yad Vashem, que es habitaré vuestro nombre, que es una referencia a la memoria, ¿no? La noesis, ¿no? En principio, en Grecia. Sí. Y a la que da Saint John Perse una forma claro. literaria maravillosa en su poema. De todas formas, fíjate, hay una cosa de Borque, ¿no? Borque en un momento dice, bueno, claro, la literatura es lo que viene cuando ya hemos perdido el poder, cuando hemos perdido el poder solo nos queda la literatura, ¿no? No hay otra cosa. En fin. Bueno. Pues nada, muchísimas gracias.